La inflación y la suba de los precios, y al mismo tiempo la deuda, tienen mucho en común. Una de las cuestiones que tienen en común es que generan en todos los aspectos incertidumbre. Vivir en un país con un 50, un 55, un 60% de inflación anual lleva a que muchas familias en la Argentina no puedan calcular si les alcanza para llegar a fin de mes o no les alcanza para hacerlo. De la misma manera, un país que está endeudado no puede proyectar a futuro y solamente puede, en todo caso, administrar algo del presente. Esa administración tiene que ver con contar si tiene recursos suficientes para pagar esa deuda o si en todo caso, como está pasando ahora, tiene que volver a encauzar una negociación para comprometerse a pagar en un futuro cercano. El trabajo que hay que hacer por estos días no solamente habla de mirar el presente, de mirar el futuro, sino en muchos aspectos de reconocer en el pasado cuáles fueron en todo caso, los puntos esenciales que a lo largo del tiempo nos acompañaron y que generaron este presente a todas luces incierto, este presente que lo que genera son muchas restricciones, que lo que genera también al mismo tiempo son debates que creo yo que tenemos que compartir. Hay, sin ninguna duda, en todo punto de vista, una diferencia muy grande entre la forma, entre los conceptos que se vinculan con la deuda y cómo fue encarado este tema por parte de, en la provincia de Buenos Aires, la exgobernadora María Eugenia Vidal y cómo está siendo encarado ahora por parte del gobernador Axel Kicillof. Fíjese el siguiente informe. La deuda de Scioli estaba alrededor de los 11.000 millones de dólares cuando se fue, porque si bien él registró una deuda de 9.000, era mucho más alta porque tenía mucha deuda no registrada. Cuando Vidal empezó su mandato, había 9.000 millones de dólares de deuda. Sí. Pero con un tipo de cambio 9.70. Sí. Hoy hay 12.000 millones de dólares aproximadamente, un 30% más en dólares. Lo reconoció la gobernadora. Pero con un tipo de cambio de 46 pesos. Ahí está la diferencia. Tomó deuda en dólares la gobernadora Vidal, lo cual hace que la deuda sea más difícil de pagar, peores los plazos. Hoy nuestra deuda está alrededor de los 12.000 millones y está en estos lugares e incluso en obras que se van a terminar en el próximo mandato. Y vos fíjate, cuando ella llegó, la mitad de una deuda, que era 30% más chica, la mitad estaba puesta en dólares, la otra mitad en pesos. Hoy hay un 80% en dólares. No hay forma de que Vidal defienda el endeudamiento que hizo, no hay forma de que lo explique y no hay forma de que sobre todo diga que no pasó nada con la deuda. Pero me parece que ya de negar la realidad es un lío para el gobierno que viene, para cualquiera que siga, si sigue ella o si viene otro gobierno, se armó un lío. La historia usted la conoce. Cuando el gobierno de Cambiemos asumió, el modelo económico que aplicó tenía que ver con dar de baja algunos de los motores de la economía, el caso del consumo, el caso de lo que era la inversión pública hecha por el Estado y por ende también quizás la inversión privada de los argentinos, dar de baja el gasto público y al mismo tiempo saldar algún tipo de diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Un saldo comercial que se iba a ir perdiendo a lo largo de los años porque la apertura de las importaciones justamente lo que generaba era un déficit fuerte en materia de la balanza comercial. Esos eran los cuatro motores, esos son los cuatro motores que tiene cualquier economía, que tiene la Argentina, y el gobierno de Cambiemos los cerró, los apagó, porque intuyó que siendo un gobierno amigo de los mercados, bueno, las inversiones extranjeras iban a llegar al país y los iban a reemplazar a esos motores. Bueno, no pasó. Y como no pasó, entonces el gobierno empezó a emitir deuda, empezó a emitir bonos y aprovechó esa relación que tenía con los mercados financieros. Emitió más de 100.000 millones de dólares de deuda en prácticamente 2 años y en algún momento los propios inversores, aquellos que le habían comprado bonos a la Argentina, empezaron a mirar cómo era la dinámica económica de nuestro país y se dieron cuenta que la Argentina no iba a poder pagar esos mismos dólares que ellos habían prestado. En ese momento entonces se cerró el crédito para la Argentina, el gobierno tuvo que golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional, pidió dólares adicionales. ¿Para qué, dice usted? Primero para pagarle a esos bonistas que nos habían prestado en la primera parte del año 2016 y también en el 2017, y después terminó financiando una fuerte fuga de capitales que terminó impactando muchísimo
a nivel financiero, pero también a nivel económico. Esa es la historia de la deuda de los últimos años en la Argentina. Le digo esto porque en el día de hoy el ministro de Economía, el exministro de la provincia de Buenos Aires, el exministro también de Economía de la Nación, estoy hablando de Hernán Lacunza, publicó este mensaje, publicó este tuit para tratar de explicar por qué el desmanejo financiero en la provincia de Buenos Aires. Fíjese, publicó Lacunza un largo hilo, pero en términos generales, en términos conceptuales, esto es lo más importante. El crédito siempre se otorga al futuro, nunca al pasado. Argentina y la provincia lo recuperaron a fin del 2015 y terminaron de perderlo después de las PASO. Terminaron de perderlo después de las PASO. Volver al mercado voluntario para renovar vencimientos depende de la credibilidad que generen las políticas futuras. Bueno, yo quiero decirle que acá hay dos errores fundamentales, por llamarlos errores, aunque por supuesto no lo son. El primero de ellos tiene que ver con la definición que se pone allí adelante. El crédito siempre se otorga al futuro. El crédito siempre se otorga al futuro cuando uno tiene las condiciones dadas para que se otorgue ese crédito. A usted, si va a un banco y su situación financiera presente es realmente mala, difícilmente le van a dar un crédito para el futuro, aunque usted se comprometa y aunque usted presente un gran plan de negocios, ¿no? ¿Está claro? Entonces, se nota por qué hay un error allí. Dice Hernán Lacunza, el crédito siempre se otorga al futuro, claro, cuando el futuro no está comprometido con deuda, como lo está el de la Argentina, a raíz de las decisiones que se tomaron en los últimos años. Por otro lado, dice también Lacunza que se terminó de perder el crédito después de las PASO. Y yo le decía recién y le contaba recién cuándo fue que la Argentina perdió el crédito. La Argentina perdió el crédito prácticamente, uno podría pensar, a principios del año 2018, a fines del año 2017 prácticamente, cuando fueron los propios inversores, aquellos que le habían prestado dólares a la Argentina, los que le dijeron no te presto más y empezá a devolverme a aquellos que te presté. Y cuando la Argentina no tenía recursos, porque el plan económico que se aplicaba obviamente era de uso intensivo de dólares, pero no había ninguna regulación, no había ninguna supervisión, prácticamente se financió una fuga de capitales enorme. Cuando pasó todo eso y la Argentina ya no tuvo por parte de su economía la cantidad de dólares suficientes para pagar esa deuda, el expresidente Macri no tuvo más remedio, digo yo, pensándolo bien, que golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Hay dos cuestiones centrales que recorren toda esta temática que hemos desarrollado. La primera es que el modelo económico que se aplicó no era sostenible en el tiempo, no era sustentable, que en todo caso nunca generó los dólares suficientes para pagar cualquier deuda que se tomase, porque no estaba previsto y porque no era la intención del gobierno del expresidente Macri. Había otra intención, claramente era endeudar al país. Y esto fue lo que pasó y es el segundo elemento que me parece que tiene toda esta cuestión. Hay un punto nodal en la cuestión de la deuda. La deuda compromete, como yo siempre le digo, compromete el futuro, compromete las posibilidades, de alguna manera captura el tiempo del futuro y lo trae al presente. Una Argentina endeudada es un país que no tiene todas las alternativas abiertas, sino que tiene que elegir entre unas muy pocas que el propio Fondo Monetario o los acreedores le están poniendo sobre la mesa. De eso es de lo que se trata, de ir a contramano de cuestiones como estas que ha presentado el exministro Hernán Lacunza, que quiere confundir, que a través de los números quiere marearnos, pero que conceptualmente, filosóficamente, yo le diría, está a contramano de lo que ha pasado en la realidad. Una vez más, un funcionario de Juntos por el Cambio, un exfuncionario de Cambiemos, lo que hace es desplazar la realidad de su mensaje y ocuparla con cuestiones que son ficticias, que son metafóricas, que directamente no obedecen a la realidad. Es hora de sentarse, es hora de arremangarse y es hora de ponderar todos aquellos elementos que sí nos van a servir a los argentinos para salir definitivamente de esta situación.